Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Un Minuto en Nueva York, podcast que se graba hoy miércoles por la tarde, día inusual de grabación, pero las circunstancias son así y es una tarde primaveral pero de lluvia. Llevamos unos días alternando pues días estupendos como el sábado pasado, donde ya parecía que entrábamos en verano, y días como hoy, por ejemplo, con lluvias, tormenta incluso. Pero no vamos a hablar del tiempo, como digo siempre. Esto no es la predicción meteorológica, sino que vamos a hablar de un tema recurrente, ¿no?, aquí en la ciudad, que es el de los rascacielos. No cabe duda que el skyline de Nueva York tradicionalmente se ha visto dominado por esas siluetas que todo el mundo fácilmente puede reconocer, tales como las del Empire State Building, ese rascacielos que lleva ahí majestuoso desde el 1 de mayo de 1930, el Chrysler muy cerca de él, sucedido después por otras, las emblemáticas Torres Gemelas, y su reencarnación hoy en día en el World Trade Center One. Y con estos ejemplos que os digo, tenemos siempre en mente la imagen del rascacielos neoyorquino como tradicionalmente un edificio dedicado a las oficinas, ¿no? Pero eso es algo que últimamente pues ha sufrido una variación aquí, ¿no? No digo que solo aquí, probablemente en otras ciudades del mundo donde el rascacielos empieza a ser la tipología dominante, ocurra lo mismo. Y es que en los últimos años hemos visto surgir pues una serie de torres dedicadas a residencial. Son condominios, es el condominio que os he dicho que es el clásico edificio donde se venden apartamentos, ¿no?, en contraposición al edificio de apartamentos para alquiler, algo de lo que se ha hablado aquí en el podcast. A pesar de que la aparición de estas torres residenciales es un fenómeno general de Manhattan, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo de forma más acentuada en Manhattan, pues dándose en otros distritos como Tribeca, etcétera, es particularmente en el distrito o la zona conocida como el Midtown, pues generalmente entre las calles 53 y 60, y particularmente en el entorno de Central Park, donde vamos a encontrar la mayoría de estas nuevas torres residenciales de gran altura, que, bueno, os digo un poco una somera lista, ¿no?, de cuáles pueden ser. El primero de ellos es el llamado 432 de Park Avenue, que es un rascacielos residencial promovido por CIM Group en el Midtown Manhattan, ¿no? Tiene una altura de 426 metros, que son, bueno, como aquí se miden en pies, serían unos 1.398 pies, y cuenta con 147 apartamentos de lujo, siendo uno de los edificios más altos de Estados Unidos, así como el edificio más alto de Nueva York por altura de azotea, sobrepasando al antiguo y incluso al nuevo World Trade Center, ¿no?, en altura de planta habitada u ocupada más alta, ¿no? Sabéis que el nuevo World Trade Center pues tiene arriba una antena, ¿no?, que es un poco el truqui que usaron para que tuviese más altura, pero este edificio en Park Avenue le va a superar en cuanto a plantas habitadas. Para acometer la construcción de este edificio fue necesaria la demolición del Drake Hotel, que es un edificio que se había construido en 1926 y que tenía 495 habitaciones. En el 2006 este hotel fue vendido, ¿no?, al promotor, ¿no?, por un señor que se llama Harry Macklowe, una figura bastante importante en el mundillo inmobiliario en la ciudad. Digo que se le vendieron el hotel por 440 millones de dólares, ¿no?
y pues bueno, este señor lo demolió en 2007 y por tanto el solar se convirtió en uno de los más valiosos solares de Nueva York, pues debido a su situación en el centro de la ciudad, ¿no? El edificio, con un coste estimado de $1.000 millones, pues cuenta pues con características tan exclusivas como techos de alturas libres de planta de 12 pies, ¿no? Unos 3,7 metros de altura, cosas ya como instalaciones para entrenar al golf, salas de cine privadas, etcétera. Si queréis identificar de qué edificio se trata, pues tiene una de las líneas más sencillas que podéis ver. Es un prisma, ¿no? Muy esbelto, ¿no? Como todas estas torres, y cuenta con unos grandes vanos perfectamente rectangulares, todos iguales, cuadrados, y está hecho en un hormigón, en un delicado hormigón visto blanquecino, ¿no? Es inconfundible hoy en día en el skyline de Nueva York y es visible desde todos los puntos de la ciudad, ¿no? Incluso desde los distritos fuera de Manhattan. Pero poco le va a durar a este edificio la hegemonía en cuanto a ser el edificio más alto, ya que viene otro que es el 225 Oeste en la calle 57 que va a arrebatárselo, ¿no? Este edificio va a tener 1.423 pies y va a ser efectivamente el edificio residencial más alto de Estados Unidos. Otros que vienen en esta zona, pues el 157 Oeste también en la calle 57, también llamado el 157, que va a tener 1.004 pies, ¿no? Este es ya los tiene porque ya está construido y ya está ocupado, ¿no? Ha sido el primero de toda esta nueva generación de torres residenciales. Tenemos otro en el 53 Oeste de la calle 53 con 1.050 pies. Tenemos un edificio, obra del premio Pritzker francés Jean Nouvel, ¿no? Otro que también viene y que hace poco posté la foto en el Tumblr del podcast, que os recomiendo que visitéis, es el 220 de Central Park South, ¿no? Ya nos anuncian con una gran pancarta que ahí se va a levantar un edificio. Va a tener 920 pies. Y por último, dentro de estas series, pues el 520 de Park Avenue con unos, entre comillas, modestos 700 pies, ¿no? Como os digo, todos estos edificios se caracterizan por la esbeltez, ¿no? Una gran altura en comparación con la parcela sobre la que se asienta, ¿no? Si estamos hablando de edificios en torno a los 1.000 pies, pues la parcela, el solar sobre el que se levantan puede tener pues un frente de parcela de unos 80 a 90 pies, no tiene más, ¿no? Ya veis la proporción, ¿no? Hay un aspecto que en principio puede preocupar, ¿no? Sobre la aparición de estos nuevos grandes edificios, que es el que las calles en las que se encuentran, pues por acumulación de esta tipología, se conviertan al final en oscuros cañones de edificios, ¿no? Dada la altura de los edificios, ¿no? Bueno, hay que decir que al menos estas formas esbeltas y finas, pues al menos están lejos de los masivos edificios de oficinas que sí que realmente ensombrecen las calles, ¿no? De hecho, pues en el planeamiento urbanístico de Nueva York existe un concepto como es la altura base y la altura de edificio, ¿no? La altura base hace que un edificio, dependiendo del distrito en que se encuentra, pues a partir de una cierta altura tenga que retranquearse una serie de metros o de pies para que pues las calles no se conviertan en eso, en cañones o calles que quedan encajonadas, ¿no? Por los edificios. Entonces, al menos estos edificios, si bien pues al ser tan estrechos realmente no vienen a dar esa sensación en comparación con edificios más bajos pero más masivos, ¿no? Más a lo ancho, que es como suelen ser los edificios de oficinas.
El tema de las sombras es importante, ¿no? Sobre todo desde el momento en que estamos hablando de edificios que se encuentran en el entorno de Central Park, ¿no? Que es la zona verde por excelencia de Nueva York y de la que es tan apreciada tanto por los vecinos como por los visitantes, ¿no? Al estar en la zona sur de Central Park, pues bueno, sabéis que el recorrido del sol en el hemisferio norte, pues es eso, salir por el este y recorre su camino por el sur hasta después ocultarse por el oeste. Estos edificios están al sur del Central Park, provocando así unas franjas de sombra que, si bien pues estábamos hablando de edificios muy estrechos, pero que son muy importantes, ¿no? Sobre todo en la parte sur del parque, ¿no? Donde tenemos incluso algún que otro ecosistema, ¿no? De aves acuáticas en estas zonas como de lago, y que puede verse afectado, ¿no? Es un cambio, ¿no? en el ecosistema, ¿no? Del soleamiento. Y ya sin hablar de ecosistemas, el propio visitante, os garantizo que en pleno invierno, una tarde sentado en Central Park al sol, se agradece mucho que no te venga una pedazo sombra a robarte el poco calor que hace. Hay quien ha llegado a hacer, digamos, la comparación estilística de estos edificios con la ciudad italiana, la Toscana, de San Gimignano, ¿no? Aquellos que hayáis estado por esa zona y hayáis visitado ese pueblecito tan bonito, un poco elevado en medio de la Toscana, esas altas torres de piedra, ¿no? Que incluso creo que algunas sí un poco torcidas también, ¿no? Algo muy característico de la Toscana italiana. Pues hay quien hace ese comparativo. Bueno, pues ahí ya podríamos entrar en muchos debates. El tema de los edificios así estrechos no es nada nuevo aquí tampoco, ¿no? No tenemos más que echar un vistazo al Flatiron, ¿no? O edificios que ya han sido demolidos, ¿no? Como el edificio Singer de 1908 o el Metropolitan Life Tower de 1909, pues que eran edificios que ya eran muy esbeltos, no tanto porque, bueno, pues también exigencias de la parcela en la que se situaban, como el propio Flatiron, sino que eran edificios pensados para ser oficinas, y en aquel momento todo el tema de la iluminación artificial no estaba tan desarrollado ahora y no podías tener edificios, digamos, de una planta tan profunda, ¿no? Tan en la que tuviésemos espacios demasiado alejados de las ventanas, ¿no? Para que obtuviesen una buena iluminación natural, ¿no? Así que bueno, las plantas horizontales de aquellas pues no eran tan factibles como ahora. Y surge la reflexión de a quién van dirigidas estos nuevos edificios. Evidentemente no van dirigidos al público en general, como podemos ser cualquiera de los que estamos haciendo u escuchando este podcast, ¿no? Estos edificios, los promotores saben claramente a quién van, y es a una élite económica, ¿no? Con origen muchas veces tanto en Oriente Medio, en China, en América Latina, una élite económica que se mueve por el mundo, bien sea ya por negocios o que por placer pues viene determinadas semanas al año a la ciudad. Se junta el deseo de este tipo de personas de disfrutar sobre todo unas vistas privilegiadas del Midtown y aquellos más próximos a Central Park, del propio parque, pues que están dispuestos a pagar cifras astronómicas, ¿no? A los promotores que desarrollan estos edificios, ¿no? A los promotores esto les interesa más que desarrollar edificios de oficinas, ¿no? Es una inversión de recuperación más rápida, ¿no? Hacer un edificio de apartamentos de lujo, venderlos y desaparecer. Tienes que hacer menos ascensores, porque no vas a tener un flujo de trabajadores tan fuerte entrando y saliendo. Para que os hagáis una idea de los precios que estamos hablando,
pues en el primer edificio que os he comentado, el 432 de Park Avenue, un penthouse que fue vendido pues a un vendedor cuya identidad no ha sido revelada, obviamente, por 95 millones de dólares, ¿no? Saliendo pues un precio por pie cuadrado de 11.500 dólares. Para transformar de pies cuadrados a metros cuadrados, dividid por entre 9 y os saldrán los números. Este tipo de edificios están realmente robando el protagonismo a los que eran los edificios de alto standing tradicionales, ¿no? Situados tanto en la Quinta Avenida o en el propio Park Avenue, ¿no? Que generalmente están regidos por un régimen llamado co-op, como una cooperativa, que es distinto al del condominio, ¿no? Donde eres realmente propietario de un apartamento, sino que este régimen de cooperativa se basa un poco en que tú técnicamente no estás comprando un piso o un apartamento, sino que estás comprando acciones de una empresa, una especie de empresa que posee el edificio, ¿no? Este régimen también hace que quienes quieran habitar esos edificios, a pesar de que vengan con todo el dinero del mundo, tienen que pasar por un estricto proceso de entrevistas, informes de solvencia financiera y finalmente una aprobación por parte de un comité, ¿no? Seguro que tenéis en la cabeza, a mí se me vienen esas noticias de baratillo que escuchamos a veces de que Antonio Banderas quiso comprarse un piso en el edificio Dakota, ¿no? El famoso edificio donde vivía John Lennon, y bueno, ocurren todo tipo de movidas, que está en Central Park West, y que no le dejaron, el comité no le permitió entrar, ¿no? A pesar de venir ahí con el taco de dólares encima. ¿En qué afecta esto? Bueno, pues que esto no permite pues que en estos edificios de cooperativas que te puedas refugiar detrás de la figura de una LLC, ¿no? Que es como una sociedad de responsabilidad limitada, ¿no? Una técnica que pues sí se da en estos nuevos edificios, estos nuevos rascacielos residenciales. Como fruto de eso, pues bueno, ya entramos en conversaciones de bar en que te dicen que bueno, en uno de estos edificios, uno de los primeros, el Time Warner Center, que es seguramente, si habéis estado por aquí, lo habéis estado en Columbus Circle, hay dos torres un poco iguales, ¿no? Y en medio tiene como un gran centro comercial, ¿no? Pues con las oficinas de Time Warner, y arriba tiene apartamentos. Bueno, pues se dice que gran cantidad de los apartamentos ya adquiridos, los propietarios son sociedades pues opacas, ¿no? Y muchas se dicen que detrás de esas sociedades están altos funcionarios corruptos del gobierno chino. Por eso en general, estos grandes apartamentos residenciales de lujo en torres, pues son un producto de inversión y especulación en muchos casos, ¿no? Podemos tener el caso del millonario, pero también el de sociedades que invierten en ellos como puros productos de especulación, ¿no? También llaman commodities. Así que estamos de nuevo en la misma situación que vivían allá por los años 20, ¿no? Cuando parecía algo realmente impactante que alguien quisiese vivir, que encontrase placer o valor en vivir un edificio de 40 plantas, ¿no? Por aquel entonces. Bueno, pues parece que la situación se repite, y lejos de consideraciones que podemos hacer en cuanto a la seguridad, ¿no? Pues la evacuación en caso de incendios, que entendemos que siempre es un factor de riesgo, pero bueno, también sabemos que hay unas normativas aquí bastante rigurosas y estrictas, aparte pues de un cuerpo de bomberos bastante solvente. Pues se da otra vez ese caso, ¿no? De gente que quiere vivir en las alturas. ¿Qué podemos hablar? Ostentación social, también hay parte de eso, ¿no? Pero bueno, seguramente en los próximos años
el skyline del Midtown, el centro de gravedad que ha sido tradicionalmente el Empire State, el Chrysler, pues yo creo que se va a mover al norte, ¿no? En torno a estos edificios situados en la calle 50, 57, 60 y bueno, vosotros y todos aquellos los que estemos por aquí los contemplaremos. Bueno, y ya para terminar el podcast, que ya que estábamos hablando de edificios y eso, da la casualidad que en estos días se está cumpliendo el 50 aniversario de la ley de patrimonio, la ley de landmarks, que se dice aquí. De eso hablamos en el podcast dedicado a Penn Station, la demolida tristemente Penn Station original, que fue un podcast que al parecer tuvo mucha aceptación, gustó mucho, y lo cual puedo corroborar por el número de descargas que ha tenido, cosa que me alegra. Pues fue la ley esta impulsada por el alcalde Robert F. Wagner tras esa aberración que se creó y que posteriormente a finales de los 70 salvó a Grand Central de sufrir el mismo desgraciado destino. Cumple estos días 50 años, ¿no? Esa comisión que trata de salvaguardar el patrimonio arquitectónico de Nueva York, pues ya hoy con más de 300 edificios protegidos y distritos históricos, y que realmente hace una labor muy importante porque la presión inmobiliaria y hoy en día, por ejemplo, es fortísima, ¿no? Y tanto esta ley de patrimonio como las políticas de vivienda social que impulsa la administración del alcalde Bill de Blasio, pues tratan de contrarrestar la presión de la industria promotora inmobiliaria, que evidentemente buscando siempre pues un mayor beneficio económico, si por ellos fuera la promoción se centraría básicamente en edificación llamada de lujo, ¿no? Porque demanda, y si hay algo que tiene Nueva York en todos los sentidos, es gente que quiera venir, gente que quiera invertir. Por ello, tanto esta ley de patrimonio, de landmarks, como las políticas de promoción de vivienda, no se llama social, sino pues de precios asequibles, entre comillas, hagan una labor muy importante. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado este podcast de hoy, centrado un poco en estas nuevas figuras que van a empezar a dominar el nuevo skyline de Nueva York. Yo, como siempre, os doy las gracias por seguir el podcast y os emplazo a que lo escuchéis en el próximo número. Un próximo número que saldrá, bueno, quizá no tarde mucho, temas hay muchos de los que hablar, y hasta los emplazo. Un saludo.